Un gran saludo, amigos y amigas. Interesante reencontrarnos en este espacio audiovisual que la pandemia nos ha regalado para poder estar junto a ustedes en una tercera, quizás, ojalá, uno no sabe, temporada de Cita con la Historia. Y un gusto estar conectado con nuestro querido, que ya le están llegando los mensajes, tal como sucedía en las otras temporadas. Ahora son de otros personajes. No Nuestro crea. querido, nuestro querido Bruce, que está presente aquí con nosotros, siguiendo al pie del cañón en esta tercera temporada, como decía, de Cita con la Historia. Este programa ameno dedicado a usted, en el cual hablamos y tratamos de decir cosas acerca de la historia, no solamente de Chile, sino que también de todo el país. ¿Cómo está, caballero, usted? Muy bien, don Ricardo. Aquí estamos, bueno, atento a este nuevo desafío, a esta nueva temporada de Cita con la Historia y esperando que sea del agrado de todos, sobre todo del agrado suyo, pues. Porque como usted es tan crítico con lo que yo digo y con lo que no digo, entonces, claro. Pero bueno, Pueden haber sí, otros críticos. eso es cierto, muy cierto, absolutamente cierto, de todas maneras. Aquellos que no quisieron que el programa continuara. Pero bueno, el programa continuó, resurgió de las cenizas como el ave fénix, y tenemos Así, muchos temas que conversar para amenizar un poco esto. Han pasado bastantes años y tenemos ya mucho material para sacar a la luz. así es, así es. Hay una serie de temas interesantes como las huacas incaicas, el camino del Inca, las piedras horadadas que abundan en ciertos lugares del país y también del extranjero. Y así también las piedras tacitas, que no son una cosa solamente de la zona central de Chile, sino que se pueden encontrar también, aunque en menos cantidad, en el sur, en el norte, al otro lado de los Andes, en Argentina, en Perú y en muchos países, incluso en las Antillas. En las Antillas también hay piedras tacitas. Y también yo he visto por ahí, hay unas publicaciones bien interesantes, en Facebook por lo menos yo sigo un personaje que es de California, en Estados Unidos, algo de California Arte Rupestre, una cosa así, donde Sí, sí, él yo lo tengo por ahí. es un personaje que reúne un grupo de gente y va y muestra petroglifos, pinturas en roca, y también más de alguna vez ha mostrado algunas piedras que están horadadas, ya sea completas o son piedras con tacitas. Claro. Mire, hablando de eso, yo el año pasado, no el año pasado, hace un par de años atrás, estuve en California, específicamente en el Parque Botánico de San Francisco. Y recorriendo el parque, de repente me di cuenta de algo que yo consideré insólito. Dos piedras tacitas, dos piedras tacitas juntas. Yo dije, oh, ¿y esto qué hace aquí? Y usted dijo, ¿dónde está la cafetería para tomar café? Una cosa así. Sí, no, pero la cafetería estaba al frente. Ah, Estaba al bueno, frente y, contexto. bueno, claro, un dólar y un capuchino fantástico. Ah, bueno, usted que anda en las tierras del tío Sam. Bueno, es otro el Eh, nivel. bueno, usted sabe que a uno que es casi ya pieza arqueológica lo invitan de algunos lados para exhibirlo. Me recuerda a la mamá de alguien, pero no puedo decirlo. Pero, Pero la mamá de la tía, la mamá de la tía Kena en este momento está en su casita en el Museo Nacional de Historia Natural. bueno, No sí. ha ido por estos lados porque es invierno y no le dan permiso en realidad. Usted sabe. Pero la fueron a visitar para el Inti Raimi, dicen. Sí, sí, así decían. Pero a 2 metros de distancia cada persona. Para cuidarla, obviamente, de que no le dé el Claro que famoso sí. COVID. Claro, claro que sí. ¿Se fijó Pero, usted la momia del Cerro del Plomo con COVID? uh, pero la mamá de la tía no creo que le pase eso. Bueno.
No, Pasó no, las no, plagas de Egipto y esto ya claro, no. sí, obviamente que no, nada de eso va a haber. Oiga, caballero, pero si hablamos de las piedras tacitas, ¿no le parece mejor que le expliquemos ante a la gente lo que es una piedra? Le mostramos imágenes, yo creo que sería bueno, para que vayan Ah, entendiendo, porque la gente de claro, repente dice piedras tacitas y no y sé, claro, una pues, tacita de tacita de té. té, tacita de café, qué cosa. En realidad, una piedra tacita es definida científicamente como una piedra que tiene horadaciones, una o varias horadaciones no concluidas. O sea, un hoyo en una piedra, para decirlo en términos prácticos, sencillos y al alcance de todos. Es un hoyo en una piedra o varios hoyos en una piedra, que a veces tienen una canalita que comunica y cosas así, pero básicamente son horadaciones no completas, horadaciones inconclusas en una piedra o en una roca. A Claro. veces, a veces en sentido horizontal y otras veces incluso en sentido vertical. ¿Usted se acuerda en Querón que cuando vimos una que estaba en sentido horizontal? ¿Se acuerda? Justamente y al lado de una especie como de pinturas sobre la piedra. Algo Sí, que, si bien había un informe, recuerdas que encontramos un informe arqueológico para una instalación de unas antenas que pasan por ahí, que están ahí, claro. perdón, y decían que podrían ser, pero no son. Y esos informes que creerles la mitad, porque son informes hechos por la empresa que quiere instalar la antena, y no la Claro, o empresa que sea, quiere instalar la antena no le interesa que haya nada arqueológico ahí. claro, digamos, siempre es cierto lo que mi abuelita decía. Todo depende de quién sea el buey que está siendo acorneado. O sea, si yo, Justamente. claro, porque si yo tengo interés en algo, voy a hacer que aparezca de la manera que a mí me interesa, no de la Claro, manera que le interese a otros. claro. Oiga, pero ¿qué le parece si compartimos unas imágenes? Perfecto, muy bien, vamos a eso. Bien, pues aquí tenemos unas Pero imágenes que nos pueden servir para ilustrar a la gente de qué se trata esto de las piedras tacitas. sobre las piedras tacitas, don Ricardo, hay una serie de teorías. Algunas de ellas son meras elucubraciones en realidad. Usted sabe que hemos leído bastante al respecto, que hay especialistas que han dicho que se trata de morteros comunales. Claro. En principio estaría bien cuando uno ve una piedra que tiene muchas de estas horadaciones inconclusas y que están cerca de un lugar donde pudo haber habido tal vez un campamento o tal vez un pequeño caserío. Sí, pudo haber sido, pero usted sabe y hemos visto juntos piedras tacitas literalmente en la punta del cerro. Sí es. Entonces, entonces la gente del valle se tomaba un par de horas para subir con sus granos a molerlos ahí arriba y después tenía que bajar con la molienda recién pensando en preparar sus alimentos o tenían otra finalidad. Yo a mi entender, yo creo que tenían distintas finalidades según cómo se ubicara. Por ejemplo, la que sale en la fotografía es una piedra con varios agujeros, que puede haber sido un mortero para que todos trabajen, un mortero colectivo. Pero, por ejemplo, pensando en otras, como las que existe arriba en la Quebrada Escobar, en la primera punta del cordón tres puntas, en el Cerro El Morro, que se llama, esa quizás obedece a un tipo más de ofrenda, puede ser. Y también otras que se encuentran cerca de cursos de agua que son muy profundas y no tienen un ancho para acumular cosas, sino que son más o menos, es un agujero bastante delgado que va muy hacia el fondo, que quizás pueda ser una ofrenda hacia la tierra o hacia el agua que se encuentra más abajo, puede ser. Claro. Incluso ahora, por ejemplo, el caso de esa piedra tacita vertical, que no es la única, porque hay documentadas otras piedras tacitas en posición vertical. ¿Cuál podría haber sido su utilidad práctica Por o ahí alguien me ritual? dijo, por ahí alguien me dijo que también puede haber sido un
tipo ritual para hacer algún tipo de homenaje a lo que es el viento, al aire, quizás. Porque también Claro. es un ser que dentro de la cosmovisión de nuestras culturas antiguas, también es un ser importante, el viento, que puede crear estragos, como también puede traer la lluvia o puede despejar después de una gran tempestad, etcétera. Pero quizá también están relacionadas con algún tipo de ofrenda o dádiva. Nosotros usamos, claro, términos como ofrenda y sacrificio porque son términos que estamos acostumbrados a tener en mente, pero debemos tener ciertos reparos o tal vez muchos reparos cuando usamos términos como sacrificio, ofrenda, rito, ceremonia en relación con la, digamos, religiosidad, pero también eso merece También es también. un concepto occidental la religiosidad. Claro, si hablamos de religiosidad, de espiritualidad o de qué. Claro, es difícil. Dado que no tenemos eh, la certeza de lo que en realidad las poblaciones originarias eh, expresaban o creían o manifestaban en cuanto a cosas como por ejemplo la lluvia, el trueno, la nieve, cosas así. Incluso el sol, la luna, las estrellas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la tacita que está en el morro del, cerro, del macizo de las tres puntas, ahí se nota que hay una cosa muy distinta, muy diferente y muy extraña en relación con lo que son las piedras tacitas que uno encuentra abajo en el valle, ¿cierto? Porque De partida es un tipo de piedra distinto. es un tipo de piedra distinto, pero además en el suelo, en el piso se pueden encontrar eh, restos o vestigios de algo que no es común o que no es tan normal, dentro de las piedras tacitas que uno ha visto generalmente, ya sea en fotografías o personalmente en las caminatas que hemos realizado, en los descubrimientos que se han hecho, y ahí está relacionado seguramente con un apu, o para hablarlo, bueno, un apu sería en la época de la dominación incaica, pero antes del periodo incaico sería un pillán, ¿cierto? Claro. Y lo interesante es que, como usted lo vio con sus propios ojos, en el Cerro del Morro, a pocos pasos de esta tacita y de estas formaciones en círculos, hay un ojo de agua arriba del cerro. Justamente. Y de ese ojo de agua hay un testimonio, La punta del morro que llaman. claro, tú recuerdas que hay un testimonio que está en una tesis de grado para licenciado en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, de una persona que ahora está ejerciendo en Coyhaique, por allá está, que hablaba que las personas, los primeros personajes que descubrieron esto, que era un grupo nacionalista, Juventudes Patrióticas se llamaba, encontraron unas cerámicas. Y esas cerámicas, que la encontraron en la famosa cuna del Morro, en este oasis, que no es el oasis de Sebastián, en este oasis Dimlo. encontraron esta cerámica y la llevaron a Quillota, al Museo de Quillota. Y resulta que en el Museo de Quillota tampoco están. O sea, ¿qué Claro, pasó porque con esa yo cerámica? recuerdo que fuimos juntos incluso al Museo de Quillote y preguntamos por esa entrega de material arqueológico y ellos dijeron que jamás habían recibido nada de nada. O sea, parece que En algo el pasó camino, con esa cerámica y se perdió por el camino. o bien, Cosas que, o bien fue a dar a alguna caja de cartón en algún sótano o en algún altillo y nadie más se acordó de eso. también puede También. ser.
Oiga, caballero, para que sigamos hablando y nos metamos de lleno ya en el tema con Francisco Font, que es uno de los personajes que trabaja el tema de las tacitas, como tenemos aquí un croquis. ¿Le parece si vamos a un tema musical? Perfecto. Venceremos. ¿Cómo? Disculpe, pensé que estaba en otro programa. Usted tiene que ser de una sola línea. Siempre. O le ponemos Bruce von Baer, no sé, puede ser. Oiga, no ofenda a nuestra senadora ilustre. Bueno, pondremos algo de con luz propia. algo de música para amenizar este cuento sobre lo que son las piedras tácitas. Claro. Así es. Allá vamos. ¿Sí? Allá vamos. Pues Calfún. Del año 1400 que el indio fugitivo está a la sombra de su ruca, lo pueden ver llorar. Doctoral de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayuta. No más muertes en la Araucanía. No más muertes en el Gualmapu. No más muertes en la Araucanía. No más muertes en la Araucanía. No más muertes en la Araucanía. No más muertes en el Gualmapu. Bien, y ya estamos de vuelta luego de ese aperitivo musical, de esas selecciones musicales. Me acordé de Caracoles y Cubillos, pero bueno. Pero ¿cómo? Pero bueno. Le resta seriedad a este programa. Este es un programa serio, como siempre lo ha sido.
Claro. Tal como fue sus otras 2 temporadas. Saludo a Así nuestros es. 2 oyentes que en ese tiempo siempre estaban ahí pendientes de lo que uno decía. Bueno, nosotros quedamos en este tema de las tacitas y queríamos hablar un poco sobre este mapa que está acá, que es un croquis de uno de los personajes que fue uno de los pioneros respecto a lo que es Quilpué, lo que es el Valle del Margamarga, el Valle de Quilpué, en analizar estas piedras tacitas, que fue el doctor Francisco Funk, quien descubrió varios sitios con piedras tacitas, especialmente en el Retiro, que ya no existen, otros en el sector de Margamarga, algunos existen, otros no, otros en el sector El Sauce, donde no está ligado prácticamente una piedra con una tacita, sino que a un entierro, que se descubrió en los años 80 y tuvo una historia bastante interesante, pero que nos dejó un legado bastante promisorio, y que hasta el día de hoy parece que no ha podido ser igualado respecto a la investigación que hizo acá en esta zona, ¿o no? Así es. Bueno, el doctor Francisco Funk era un médico alemán, nacido en las Alemanias, que llegó como parte de ese movimiento migratorio de alemanes y de europeos que fueron traídos por el gobierno de Chile para colonizar las tierras que se habían robado, las tierras que se habían recuperado en la Araucanía. Y en uno de esos momentos él se instaló en Quilpué. Y aparte de ejercer su profesión, él hizo una serie de descubrimientos y fue atando cabos, y fue así como, entre cosas que él personalmente descubrió, datos que le entregaron, e incluso algunos elementos rescatados, elementos arqueológicos rescatados que le fueron entregados, él fue armando lo que aparece después en un croquis que hizo su hijo, don Julio Funk. Así es. En 1910. Y en ese plano se ubican con precisión absoluta una serie de lugares, como por ejemplo el conjunto megalítico que alguien llamó el Olimpo de Quilpué, constituido por una serie de piedras tacitas que estaban en el sector de la entrada al antiguo Fundo del Retiro, entre la línea férrea y el estero de Quilpué, que también hemos visitado en un par de ocasiones por lo menos. Él identificó ese sitio, pero además identificó otros sitios, incluso en el sector del Cerro La Cruz, cerca de él, no en el mismo cerro, otros que estaban después en el estero Margamarga, al sur del radio urbano de la naciente ciudad, y también en lo que ahora es el Belloto, que entonces se llamaba El Sauce, era el distrito del Sauce. De estos descubrimientos que él hizo, la mayor parte ya no existen. Casi todos fueron utilizados digamos, como cantera, como piedra cantera, y en su mayor parte ya habían, en la época del doctor Funk, en la mayor parte de los grandes yacimientos o lugares con piedras tacitas habían sido destruidos porque era piedra granítica y era absolutamente apropiada para usarla en la construcción del ferrocarril. Se usó para estabilizar los durmientes, ¿ya? Y bueno, después de eso, sí. De los lugares que mostraba Funk claramente, o sea, el Sauce no existe. El sector que él, donde sacó un hacha de bronce, etcétera, todo el tema, no existe. Ahora hay una población, la hemos visitado también. El sector de Retiro prácticamente no existe ninguna. Bueno, hay personajes que se llevaron algunas para su casa, pero y las otras se llevaron a la plaza Irarrázaval. Las del sector de Margamarga, de los puntos que él señala, por lo menos han encontrado 2
de las que él señala, hay otras que se eliminaron, especialmente unos espejos de agua que existían hasta, por lo menos hasta la década del 80, que fue la última persona que los vio, no sé si habrán existido más tiempo, pero una explotación de una cantera las hizo... Sí, los redujeron a piedra, a piedra de cantera solamente y desaparecieron eso. Esas que estaban en el Cerro La Isla, en ese sector, eran tan monumentales como algunas que se encuentran en el Valle del Encanto, en Ovalle. Justamente. En unas grandes tacitas, por así decirlo, ya hoyones serían ya, unas ollas enormes, muy parecido a lo que en el Valle del Encanto se llama los baños del Inca, unas tremendas horadaciones en la roca. Horadaciones más grandes que como la que estamos viendo ahora, que estas son piedras que son de Argentina. Claro, esas son argentinas. Muchísimo más grandes, enormes. Usted recuerda que hemos encontrado unas tacitas incluso en un camino que va hacia las cenizas. Esta justamente es una de las tacitas de las cenizas, pero antes de la ceniza, en la Poza del Encanto, que la tacita de la Poza del Encanto, ahí hay una, y hay una muy cerca, hacia el final de la quebrada del Quiteño, que ahora con las lluvias está trayendo agua en la quebrada del Quiteño, claro. Que son más o menos como que están como paralelas. Bueno, no hay que pensar que son cosas que están iguales en la naturaleza y no están hechos con un GPS, los indecitos no iban con un GPS haciendo las cosas, pero están más o menos en una línea. Creo que la del Encanto está más arriba que la del Quiteño, eso sí, un poco. Sí, está más arriba. Pero en cuanto al Quiteño, lo interesante es que todavía hay unas construcciones en piedra, pircas, que sería muy interesante que algún especialista alguna vez pudiera estudiarlas, porque no es lógico que en esos lugares haya ese tipo de empircamientos. Digamos, claro, uno podría decir ya, son corrales para los animales, pero ahí, en ese lugar, precisamente en el Quiteño arriba, no es posible que haya habido corrales para animales, porque el lugar no es precisamente un lugar de pastura, ni tampoco un lugar apto para crianza de animales, de ninguna clase. Es que tampoco te alcanza para un animal, porque es un cuadrado de 1,5 metros por 1,5 metros, una cosa así, son súper chiquititos. Y como que caben 2 personas, claro, con suerte. Es como, claro. Están siempre al lado de una palma, una cosa rara. Así es. Claro. Bueno, esa imagen que tenemos... Pudo haber crecido antes o después, pero ahí está. Claro. Es como porque las palmas de las 7 palmas, del fondo de las palmas, valga toda la redundancia de palmas, tienen cerámica en sus raíces, ¿recuerdas? Claro, sí. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, eso da para otro. Da para otra. Sí, claro. Por ejemplo, esa es una de las piedras que está en la plaza Irarrázaval, la antigua plaza de la municipalidad de Quilpué. Plaza municipal le dicen ahora. No hay municipalidad, hay escombros. Señor, cuidadito con lo que dice. Mire que usted sabe lo que nos pasó la última vez. Sí. Casi fuimos a dar un campo de concentración. Sí, bueno, no es chiste. Decía yo que esta piedra que vemos acá es una de las 2 que se rescataron del Retiro, de las pocas que quedan. Hay otra piedra con tacita en el Retiro, en una piscina que está en las instalaciones de los salesianos allá. Ah, sí, sí. Personalmente la vi. Y está digamos, formando parte del muro de la piscina. Hay que ocupar los cimientos, que permanecerán para siempre. Claro que sí. Y hay otra piedra tacita que esa es interesante también. Pero hay otra piedra tacita que está en la calle Camilo Enríquez. Ah, la del banco. En un jardincito olvidado en las dependencias del actual Banco de Chile. El Banco de Chile. Sí. Bueno, ellos pueden tener esas cosas porque ellos son de Chile. Lo interesante es que... El Luxi es dueño de Chile, así que quema. Claro. Y también es dueño del consejo.
Lo interesante es que, obviamente, lo interesante es que el Consejo jamás se hizo parte por esa piedra tacita que está ahí. Jamás hizo nada. ¿Le interesa? A ver, sorpréndame. Es que obviamente el Consejo no se va a hacer parte porque no va a atacar nunca una institución financiera de esa envergadura y no va a atacar nunca a alguien que sea de su mismo color político. Usted sabe que el Consejo tiene un color político bastante definido, de tendencia actual de gobierno, incluso más ultra que el propio gobierno. Si no, veamos con quiénes se relaciona. Pero bueno. Bueno, la vida es así, ¿no? Así es. Bueno, otra tacita es esta que está en el sector de... Disculpe, de todas maneras siempre va a ser muy cierto lo que decía mi abuelita, que mucha gente más también lo sabe. Poderoso caballero es don dinero. Obvio. Y como les decía, esta es una piedra que también se encuentra en el sector de Marga Marga, y se encuentra más o menos en el sector Los Pinos, donde hay un parque natural. Se está tratando de los vecinos de Los Pinos hacer un parque natural. Ahí se encuentra esta en el sector de Los Pinos. Interesante poder visitarla. Está rota la piedra, pero sí tiene una gran horadación que es interesante de visitar. Otra también grandota es esta de la llamada piedra Teniente Serrano, que para poder visitarla uno tiene que entrar a la población Teniente Serrano, por donde está el colegio, bajar, cruzar el estero, lo que era antiguamente la Poza Larga, ¿o no? Me parece que sí. Uno pasa esa Poza Larga y sigue el camino, como yendo hacia la Hacienda Las Palmas, y a costado derecho, entre medio de unos boldos, está esta tremenda piedra que podría ser parte de un Olimpo que existe ahora, un Olimpo de Marga Marga respecto a lo que es la conformación de las piedras tacitas. Lo interesante de las tacitas es que además, al menos en ciertos casos, tienen ciertas orientaciones que tienen que ver muchas veces con un cerro en especial, como hemos visto, o incluso con puntos de la salida del sol. Eso es interesante. No es una característica común a todas, pero sí en muchos lugares se puede observar eso. Claro. Ahora lo que nosotros queremos, mostrándoles estas cosas y contándoles esto, es que ustedes las conozcan y la gente las pueda proteger, porque si no pasan cosas como lo que sucede acá, una retroexcavadora llevándose una piedra tacita, porque a alguien se le ocurrió trasladarla sin autorización de nadie. Supuestamente hay un Consejo de Monumentos que autoriza, pero cuando lo traslada a alguien de la tendencia política del Consejo de Monumentos, parece que se hace oídos sordos o no se dice nada. La vista gorda. Se hace la vista gorda y se puede hacer. O sea, claro, no le caen las penas del infierno, como a personas que quieren hacer un museo, no sé. No sé qué es más loable. Así es. Así pero que, bueno, por eso yo creo que hay que hacer lo que dice Margarita Gentili y Margarita Gascón, grandes doctoras que nosotros conocemos, que hemos tenido la suerte de trabajar con ellas en Argentina, tremendas representantes, que dicen que no podemos estar escondiéndole estas cosas a la gente. La gente tiene que conocerlas y de alguna manera sí logramos proteger este patrimonio, porque si la gente no lo conoce, no lo va a proteger. Es mejor que la gente vaya. Si quién se va a robar una piedra de toneladas, salvo un personaje como este que sea capaz de tener una retroexcavadora y llevársela. claro, Pero la gente común y corriente no. por supuesto que no. Lo otro es el hecho de que, bueno, cuando vemos todas estas cosas, estas son me parece las de los aromos. Claro, esto es piedras blancas. Actualmente el Tranquilo Aro. Claro. Que hay partes digamos, en que pareciera que fueron destruidas a propósito, y en otros lugares hay tacitas como que fueron empezadas pero no terminadas, o bien que son simplemente de ese tamaño. Los Y tamaños, ojo, ¿sí? hay que ver aquí el tema del tranque de los aromos, porque ahora con la nueva expansión que va a tener el tranque han habido hartas tronaduras y a lo mejor también desaparece gran cantidad de material porque no se ha hecho un estudio respecto a esto.
Así que también Lo parece mismo, que claro, lo mismo ha ocurrido en el Cajón del Evo. Claro. Desde Limache hacia Peñablanca, donde incluso hace unos días atrás veíamos fotos de una piedra racita que fue rota, fue empujada por maquinaria y dejada tirada. Pero otras, muchas más, han sido destruidas. Claro. Y de nuevo, el organismo tutelar no ha hecho absolutamente nada y no va a hacer nada absolutamente tampoco. Obviamente. Pero bueno, caballero, como usted dice, el tiempo es... Un chacal, siempre, en todas Siempre. partes. Y llega la hora de despedirnos. Nos vamos a despedir con una foto del nuevo gabinete ministerial que va a dirigir don Bruce. Ahí está el nuevo gabinete, en pleno, No, trabajando por no. Chile. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No. Ahí está Briones, Blumen. Señor, Y obviamente el que le está haciendo cariño es la Roulette. Pero bueno, bueno, el dueño del país, ¿no? obvio. Bueno, ojalá que, no sé, el programa les haya gustado, haya servido de algo y haya amenizado un poco la vida en este confinamiento que tenemos que tener producto de esta pandemoniaca. Es lo que tenemos. Y es con lo que tenemos que seguir viviendo durante un tiempo, por lo menos. Todavía va a quedar tiempo para seguir en esto de la pandemia y bueno, vamos a seguir revisando algunos otros temas relacionados con la historia y la arqueología, tanto del país como del extranjero, en la medida en que ello nos resulta de alguna forma una manera también de contribuir con el conocimiento general. Porque, bueno, nuestro lema siempre ha sido que la historia la hace la gente y tiene que volver a ella. La gente tiene que tener el conocimiento de las cosas que han ocurrido para que, bueno, lo pueda internalizar y al mismo tiempo también pueda seguir adelante entendiendo que no somos seres puestos hoy día solamente aquí, sino que hay un pasado que es muy amplio, muy grande y que requiere de un estudio pormenorizado, profundizado y hasta las últimas consecuencias, ojalá, de manera que poder dilucidar estos temas grandes del pasado nuestro. Así es, nuestro pequeño granito de arena en este espacio, en este programa, Cita con la Historia, un programa que tratamos de hacer un poco más ameno y que ojalá haya sido del interés de todos ustedes y podamos reencontrarnos en otro capítulo más y tengamos muchas temporadas para que la gente se asuste, corra, grite y se espante. Claro. Bueno, ahora con el 10% vamos a poder hacer muchas más cosas. Pues. De veras. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con 10 millones? No sé. Yo puedo recuperar 50 millones al tiro, ya. Es que usted es de la UDI, pues. No, oiga, no le permito que venga aquí a revelar mis secretos personales y propios y privados. Ya. Bueno, será hasta la próxima oportunidad en que nos reencontremos con otro capítulo. Que tengan un excelente día, semana, mes, año, centenario, bicentenario, cuadricentenario, milenio, o lo que sea. Nos vemos en una próxima edición de Cita con la Historia. Muchas gracias.